Damos gloria a Dios. Amén. ¿Quién más? ¿Quién menos tiene y debe pasar pruebas, luchas? Quizás en verdad tienen que pasar al desierto. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, algunos vamos a Dios, otros quizás no, sino que van con quejas a Dios, y algunos cuestionan a Dios. Algunos pueden decir que no está de acuerdo con Dios con lo que está sucediendo, ¿sí? Y Dios es el creador de todas las cosas. Nosotros podemos decir, no, pero yo en esto sí estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo con Dios. Esto sí lo tomo y esto no lo tomo. Ahora la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios habla de bendiciones y de maldiciones. Y la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, dice que si el alma que pecare, esa morirá. Y habla de una muerte espiritual. Si uno sigue en pecado, va camino a la muerte y se muere. Pero yo quiero hablarles de algo que es importante. Es saber soportar, es saber esperar. Quizás puedas enojarte, quizás puedas decirle a Dios, ¿por qué a mí esta cuestión? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué me pasa? Y mirá, a aquellos que ni te aman ni te buscan están en situación mejor y parece que no le pasa nada. Si Dios nos mandara una prueba como Job, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para soportar tanta pérdida? Porque mucha pérdida a la vista, ¿sí? Porque la historia, la palabra de Dios habla de Job y dice que Job era un hombre rico, pero rico en gran manera. Tenía de todo. Tenía su casa, tenía hacienda, tenía hijos, tenía criados, tenía la servidumbre. Y de golpe, de la noche a la mañana, se le vino todo abajo. Se derrumbó todo lo que tenía. Y no tenía un techo donde estar, ni siquiera debajo de un techo, sino que dice que estaba acostado sobre ¿qué? Sobre cenizas. Y es más, no solo que estaba acostado sobre esas cenizas, sino que con el tiesto, que movía un poco las brasas, se rascaba por todos lados. Y en la inmensa prueba, en la inmensa adversidad, en el inmenso dolor, nosotros vemos y leemos el libro de Job, vamos a encontrar lo que Job dice. No lo que dicen sus amigos, sino cuando uno lee lo que Job dice, y Job nunca lo que él reclamaba, lo que él quería y lo que él anhelaba es volver a tener lo que antes tenía y que era la presencia, la compañía, la bendición, el amor de Dios para consigo, para con su vida. Él pedía eso, anhelaba, deseaba, buscaba, con errores, sí, con errores, con quejas, sí, con quejas. Hablaba cosas porque ignoraba
lo que realmente estaba pasando y por qué estaba pasando, por qué estaba viviendo eso. Y creo que muchos de nosotros pasamos situaciones de angustia, de tristeza, de dolor. Quizás ni la sombra de lo que le pasó a Job nos pasa a nosotros. Pero apenas nos pasa algo, ya empezamos, a veces entra la duda, entra la angustia y dejamos entrar la depresión y dejamos entrar el dolor y dejamos entrar la tristeza. Y yo mientras leía y preparaba esto, veía lo que Job le sucedía y lo que él tanto anhelaba y deseaba. Él no pedía las riquezas, sino que él buscaba de la presencia de Dios. A pesar de quererse justificar, porque también se justificaba delante de Dios, porque también él le decía a Dios: si yo siempre hice todas las cosas bien, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, en una palabra, por qué me abandonaste? ¿O por qué me dejaste? Y saben, vamos al libro de Job capítulo 38, vamos a empezar ahí. Y cuando uno ora y cuando uno busca, y cuando el anhelo y el deseo ferviente en su corazón es de buscar de Dios, Dios contesta. Dios contesta. Acá hay muchas historias de vida dentro de la congregación. Personas que aún siguen luchando, personas que están pasando un desierto, personas que pasan por amarguras, por tristeza y que quizás muchas veces se echan la culpa a sí mismas. Personas que a veces por ahí sí tienen algún pecado, algún temor, y el temor no viene de Dios, el miedo no viene de Dios, la duda tampoco viene de Dios, porque lo que viene de Dios es la fe. ¿Amén? Lo que viene de Dios es la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso sí viene de Dios. Es creerle y confiar en Dios. Quizás es fácil alabar a Dios y darle gracias cuando todo está bien, cuando todo va viento en popa, cuando parece que nada sucede, y quizás adoramos a Dios porque bueno está, o adoramos a Dios porque tenemos que adorar, o porque venimos, o por temor a que me suceda algo, o que me pase algo si no vengo y me congrego. Y en realidad, cuando uno viene a congregarse, tiene que venir por amor, por agradecimiento, por humillarse delante de la presencia de Dios y reconocer que no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que pueda hacer las obras que Él hace. El libro de Job, capítulo 38, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Ese es el versículo. Entonces Dios respondió. ¿A quién? A Job. Porque Job venía hablando, porque Job venía diciendo cosas, porque Job hablaba y habló muchas cosas que no entendía. Y a veces nosotros hablamos cosas que no entendemos. Y no podemos entender a Dios si no buscamos de Dios. Y hay cosas que para nosotros no tienen respuesta, que Dios va a dar la respuesta en su tiempo y en su momento justo a cada uno de nosotros, o la inquietud que tenemos. Porque a veces leemos y a veces suceden cosas y dicen: yo no estoy de acuerdo con Dios con que pase, con que haya guerra. No estoy de acuerdo con Dios con que se mueran chicos pequeños. ¿Por qué Dios no hace algo? No estoy de acuerdo con Dios
porque yo tengo esta enfermedad. No puede ser que a mí me pase si yo me congrego, estoy. Y Job dice la palabra de Dios que era un varón perfecto, un hombre que supuestamente hacía la voluntad de Dios en todo, pero había un temor. Él lo hacía por temor, para que nada le aconteciese. Si bien era un hombre que buscaba de Dios y hablaba de Dios, y dice que cuando él se sentaba en la plaza a hablar, hasta los príncipes se callaban y escuchaban. Si usted lee el libro de Job, dice eso. No estoy de acuerdo con que haya terremotos. No estoy de acuerdo con que haya tantas enfermedades. Si nosotros leemos la palabra de Dios nos enseña. Hay enfermedades que vienen a causa de ¿qué? Y la enfermedad entró a causa del pecado, de la desobediencia. La angustia, la tristeza, la depresión, el dolor, entró a causa del pecado. Y ahí dice, entonces respondió Jehová a Job. Dios responde cuando uno busca. Y Job acertadamente o erróneamente buscó la bendición de Dios. A veces con palabras quejándose. Por eso es que Dios le responde. Y si usted lee este capítulo va a entender dónde estaba. ¿Dónde estabas vos cuando extendí la tierra? Cuando hice la tierra, eso le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas cuando encerré el mar? Le puse el límite. ¿Dónde estabas? Pero es bueno que Dios nos responda. Y Dios siempre responde. Si lo buscamos de verdad. Si lo buscamos con un corazón sincero a Dios. Acá el título en este capítulo dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Y hablamos de un hombre que hacía los sacrificios, que honraba a Dios. Hablamos de Job, muestra que él ayudaba a los pobres, al necesitado, a la viuda. No dejaba nada al azar, no dejaba desnudo a nadie, sino que al que estaba desnudo lo vestía, al que no tenía techo le daba techo. Eso habla. Pero ¿sabes una cosa? La salvación no es por obras. La salvación no es por lo que nosotros hagamos. La salvación es porque Cristo entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para alcanzar redención a nuestra vida, para tener entrada al trono de la gracia. Eso dice la palabra de Dios. Somos justificados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Nosotros tenemos que buscar de verdad. Y vamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 3, y capítulo 29, versículo 2. Que uno me busque Job, capítulo 23 y versículo 3, y otro Job, capítulo 29, versículo 2. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Amén. ¿Buscaba Job a Dios o no? Ahí dice, ¿quién me diera el saber dónde está Dios? Yo iría. ¿Quién me diera el conocer a Dios? ¿Quién me diera para poder estar cara a cara con Dios? Y muchas veces Dios nos habla a través de su palabra y a través de alabanza, a través de lo que uno predica o a través del consejo que uno le da, y estás, porque Dios está ahí cara a cara con vos. Lo que pasa es que no lo ves. No lo ves. Lo único que ves es, en el momento, lo único que nosotros vemos
y me incluyo, es la situación que estamos viviendo y estamos pasando. Y muchas veces Dios habla, pero no lo oímos, porque es más fuerte la preocupación, porque es más fuerte la presión que tengo, la tensión que tengo, la depresión o la angustia que llevo, que no oigo la voz de Dios, pero trato de buscarlo. Y se te da un consejo y está todo bien, pero salí de ahí y me olvidé todo. Sigo con mi problema, sigo con lo mismo que entré, vuelvo a salir. Y no tengo que salir igual que entré, tengo que salir distinto, diferente. Porque si entro por la puerta que es Cristo Jesús, si entro por esa puerta, tengo que ser distinto y tengo que ser diferente porque Él me hace diferente o porque Él te hace diferente y te hace distinto. No es por las obras, no es por lo que hacía Job. Job hacía y se preocupaba mucho por sus hijos, y es verdad. Hay que preocuparse por los hijos, pero los hijos son un regalo que Dios nos da. Y también tenemos que aprender a dejar esa carga a los pies de Cristo. Si nuestros hijos no se congregan, si nuestros hijos andan en cualquiera, entonces tenemos que dejar a los pies de Cristo. Él lo va a hacer, Él lo va a responder. ¿Amén? Y él se preocupaba, y dice que sus hijos ni se preocupaban por Dios, dice que hacían banquete todos los días. Hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, pasado te toca a vos, y seguía así. Y él venía y hacía sacrificio, holocausto, para que no le sucediera nada, pidiendo perdón por los demás. Y tenía ese miedo latente de que algo terrible le iba a ocurrir. Y ocurrió lo que él siempre pensó. Porque dice que lo que él temió, le sobrevino. Entonces el temor a Dios es distinto. El temer a Dios es amar a Dios. El temor que me suceda algo es diferente. El temor que yo pienso de Dios es, si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Dios no te castiga. Dios reprende, que es diferente. Dios exhorta para que nosotros cambiemos, que es distinto. Dios nos pone límite, y sí pone límite, como nosotros ponemos límite a nuestros hijos. Pero tenemos que entender que Dios tiene un trato con vos, porque nosotros somos seres individuales. Individuales. Y cada uno pertenece a una parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno es partícipe de su propia salvación. Cada uno entiende que Cristo lo salvó. Cada uno tiene que buscar, tiene que anhelar, tiene que desear estar en la presencia de Dios. Y cuando está sucediendo algo, cuando está pasando por momentos de angustia, de tribulación, es para crecer espiritualmente. No es para quedarnos, no es para frenarnos, no es para decir, bueno, Dios a mí no me escucha y me quedé acá y se terminó. Sin embargo, Job siguió buscando. ¿Quién me diera el saber dónde está Dios? Porque él no lo sentía, porque él no lo veía, porque él no lo oía. Era tanto la desesperación, era tanta la angustia y el dolor de estar todo el día con un tiesto arrancándose y escuchando a sus mejores amigos acusándolo. Te sucedió esto, te sucedió por lo otro, te sucedió por aquello, porque pecaste, seguro. Y nada que ver. El único pecado de Job fue tener ese temor que algo le iba a pasar, que algo iba a suceder. Pero siempre buscó de Dios, siempre estuvo allí. El capítulo 29 del libro de Job, versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Buscaba a Dios o no? Miren lo que dice ahí, ¿quién me volviese como en los días pasados? Cuando Él me guardaba, cuando Dios me guardaba.
Yo quisiera estar en ese tiempo, en ese momento. ¿Quién me volviese? Pero el tiempo no se puede volver atrás. El tiempo sigue. Y Job buscaba con anhelo en su corazón: yo quiero tener un encuentro. Quiero tener un encuentro de verdad. Quiero encontrar a mi Señor, aquel que me guiaba por senda de justicia, aquel que me guiaba y que me bendecía en todo tiempo y en todo lugar. Aquel que guardaba mi vida y aquel que era la luz, la lámpara para que yo caminara en medio de las tinieblas. Ese es Dios, ese es anhelar en el corazón, es tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios, y es orar y meternos el día que perdamos ese deseo, ese hambre y esa sed de buscar a Dios. Si no tomamos el agua de vida, vamos a morir. Pero tenemos que tenemos que buscar, tenemos que entender que Dios está en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Quizás Job no entendía por qué estaba pasando esto, por qué esta vivencia, por qué esta prueba, por qué este dolor, por qué. Si nosotros leemos, va a ser que él casi ni se acuerda de sus hijos que perdió, ni de todo el oro, ni de todo lo que tenía. No se acuerda de eso, sino que él quería tener a Dios en su corazón. Él anhelaba que Dios llenara su vida. Él anhelaba que Dios lo visitara. Y quizás nosotros, por una pavada, a veces, ay, Dios no me quiere a mí. Nosotros no somos ni la sombra de lo que le pasó a Job. Yo tuve vivencias de necesidad. Y aquí hay personas que tienen vivencias también de necesidad, pero también de lucha, pero también de pruebas. A pesar de, se paran y se plantan y cantan y alaban a Dios. Y a pesar de, se toman el tiempo para buscar y estar en la presencia de Dios. Y a pesar de tantas cosas, no te quedes con el dolor, no te quedes con la angustia, no te quedes con la depresión, no te quedes con la tristeza, no le des lugar al diablo para que haga estragos con vos, sino que seguí buscando, porque Job siguió buscando a pesar de su ignorancia. Y hay muchas cosas que nosotros ignoramos de Dios. Y si hay cosas que ignoramos de Dios, no hablemos. Porque Job declara, hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Y yo no quiero hablar lo que no entiendo. Quiero hablar lo que entiendo. Quiero hablar lo que Dios me da. Quiero decir y quiero sentir lo que Dios me va poniendo y sintiendo en mi corazón. Hablo en el momento justo, en el momento preciso, en el momento que Dios me da una palabra precisa o específica para alguien, la hablo. Y no hablo sin entender, hablo porque entiendo lo que estoy diciendo y sé que Dios está ahí. Y Dios bendice. Muchas veces hablamos lo que no entendemos y por eso nos pasa lo que nos pasa. No permitamos que las ganas, el deseo ferviente de la búsqueda de Dios se pierda. Que no se apague el fuego. Porque el mismo Señor dice que Él no va a apagar el pábilo que me haga. Si estás largando apenas humos porque el aceite se acabó y está en lo último, hoy está Dios aquí, el Espíritu Santo de Dios, para derramar de su aceite, para que eso que humea empiece a arder. Pero sos vos, soy yo, sos vos que estás del otro lado.
Es Dios el que quiere hacer. Pero hay que dejarlo. Él quiere bendecir tu vida. Vamos al Salmo 42, versículo 1 y 2. Es muy conocido. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Dice, entonces, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Quién? Mi alma. Clama. Clamar no es lo mismo que ir y hablar. Clamar no es lo mismo que estar, Señor, gracias. Bueno, Señor, si me escuchás donde estés y querés sacarme de esto, no sé, fíjate. Hacé como vos quieras. Vos sos Dios. No. El clamor es otro. El clamor sale de lo más profundo del corazón. Como aquel padre que corrió a los pies de Cristo y clamó por su hijo. Maestro, mi hijo se muere. Señor, mi corazón se muere. Señor, mi alma se está muriendo. Clamo a ti porque yo sé que tú respondes. Señor, tengo deseos de que mi corazón arda fervientemente por tu presencia. Que mi corazón te anhele de día y de noche. Que te busque, que te encuentre. Sé que estás. Señor, acúdeme y socorre mi vida. Porque no puedo más. Amén. Gracias, Señor. Porque esto es más fuerte. Porque es muy pesado. O porque estoy cansado. Así clama mi alma. Clama a Dios. No es una oración, gracias Señor, y se terminó. No es una oración, Señor, vos conocés lo que me pasa y lo que necesito. No, dice que lo que confesáramos. Nosotros tenemos que confesar con nuestro labio. Tenemos que pedir. Porque ¿por qué Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso no sabías que estaba ciego? ¿Acaso Jesús no sabía o ignoraba que necesitaba a ese hombre imperiosamente ver? Sin embargo le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Por ahí el ciego quería, dame un yate, Señor. Sin embargo dijo, quiero recibir la vista. Quizás hoy estés como ese ciego. Señor, quiero recibir la vista para ver más allá de lo que ve mis ojos físicos. Quiero recibir la vista espiritual para ver mucho más allá, para ver lo que hoy no veo, para entender y profesar que lo que no es, está. Y tú estás. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. Clama. Dice la palabra de Dios también, clama a mí. Lo sabemos. Pero no lo ponemos por obra. Vamos a empezar a ponerlo por obra. Porque quizás digan, las reuniones están medias apagadas, las reuniones están medias frías, las reuniones siempre lo mismo, no pasa nada. Siempre predica el mismo, siempre canta la misma, siempre... ¿Y qué haces para que cambiemos? ¿Qué haces para que todo cambie? ¿Qué hacemos para que todo cambie? Porque esto no es del pastor, ni de la que alaba, ni de la que saca fotos, de la que filma. Esto es de todos. Y todos pertenecemos a un cuerpo y cada uno en su lugar tiene que cumplir la función para la cual ha sido llamado. ¿Amén? El Salmo 63,
El Salmo, capítulo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Y estas son situaciones en las cuales estaban pasando. En lugar de soledad, en lugar de abandono, en lugar de tristezas. Por eso habla de tierra seca. Ahí te estoy buscando. Mi tierra está seca. Y tú abres ríos donde no lo hay. Y tu palabra dice que tú eres ese manantial en el desierto. Y quizás me sienta como en un desierto. Pero te buscaré de madrugada, dice. Gracias, Jesús. Y algunos automáticamente piensan que son las 4 de la mañana a la madrugada, que son las 5, las 6. Cronológicamente sí. Pero tu madrugada, apenas te levantás, buscas, de madrugada te buscaré y lo cantamos. Y Job buscaba. Y él es un ejemplo de vida para nuestra vida. Si bien habló lo que no entendía, porque de oídas había oído. No tengas a Dios así, de oídas había oído, y voy porque voy, no. Voy porque realmente tengo un corazón agradecido por lo que Él hizo por mí. Voy porque yo no me olvido de dónde Él me sacó. Voy porque Él me llamó. Y se merece todo el respeto. Y se merece toda la gloria. Y se merece toda la honra. Y se merece que lo busque. Y voy porque busco más. Y anhelo más de Él. Necesito más. De madrugada te buscaré. ¿Lo estás buscando? Empecemos a buscar. Y si nosotros buscamos, y si nosotros anhelamos y deseamos, este lugar va a arder por la presencia de Dios. Y este lugar va a resultar chico por la gloria de Dios. Si estamos buscando para ir a otro lado, se tiene que llenar. Dios tiene otro lugar para nosotros. Pero primero tenemos que llenarnos, anhelar más de Dios, buscar más de su presencia. No quedarte con que a mí nadie me quiere. Dios te ama, no te quiere, te ama. ¿Amén? Amén. Y podemos terminar con esto en el libro de Habacuc, capítulo 3. Versículo 17 al 19. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Aunque ¿qué? Falte, aunque te falte todo. Aunque tengas necesidad de todo. Por ahí una palabra es eso. Aunque tengas necesidad de todo, con todo esto, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová o en el Dios de mi salvación. Lo que importa es la salvación.
Lo que importa es que cuides tu salvación, lo que importa es que busques a Dios. Y aquí el profeta estaba diciendo, no importa que falte esto, que falte aquello, que falte lo otro, no importa lo que falte, sino que lo que interesa es que yo tengo que tener el gozo de la salvación. Amén. Que me tengo que alegrar, que me tengo que gozar, porque sé que un día lo veré cara a cara. Amén. Ese es el punto. Y dice que Él te hace andar ¿dónde? En las alturas. Si Él nos hace andar en las alturas, ¿por qué somos trapo de piso? Porque muchas veces andamos tirados por el piso. Pero de verdad. Y Satanás se ríe de eso. Ah, este está como un trapo de piso, a ver. Voy a pasar. Él te hace andar en las alturas. Quiere decir que Él te hace andar con el alma y el espíritu bien en alto. Porque Jehová es grande. Porque de Él es la victoria. Porque Él nos coronó de favores. Y Él nos corona de bendiciones. Y Él ha preparado lugar para nosotros, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Hay un hogar que nos espera. Con todo esto, yo me alegraré. No tengo. Pablo decía, yo me sé contentar con lo mucho, con lo poco, con nada. Fui preparado para esto. Y Dios te está preparando para eso. Para estar en la abundancia y para estar en la escasez. Te prepara. No abandones. A la primera prueba no abandones. Y a vos que estás del otro lado tampoco abandones. Deja que Dios haga. Clama a Dios. Porque Él dice, clama a mí, yo responderé. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Gracias. Si uno se pone a mirar lo que tienen las propiedades de aquellos que no buscan de Dios, y no haríamos nada. Trataríamos de buscar eso. Si uno se pone a mirar las casas, y no hace falta ir lejos, acá en esta ciudad, hay casas que uno mira y se queda con la boca abierta. Pero los que habitan esa casa tienen el corazón vacío y no tienen a Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros vamos a tener, o lo tenemos por fe, calles de oro, mar de cristal. No habrá lágrimas ni sufrimiento, no habrá dolor. Esto es un poco de tiempo, un poquito de tiempo, pero clama a mí y yo responderé. Dios te puede dar, Dios da las riquezas, Dios puede bendecirte y darte una mansión, Dios lo hace, pero eso no hace la salvación. La salvación hace que busquemos y amemos de verdad a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y Señor, primeramente tenemos que reconocer como Job reconoció. Job reconoció que estaba equivocado. Job reconoció su error. Job reconoció que hablaba lo que no entendía, y muchas veces, Señor, quizás hablé y dije cosas que no entendía acerca de ti y no comprendía. Pero tú eres Dios. Y tú hoy me hablas. Y yo te ruego, Señor, que yo te preguntaré. Yo te voy a preguntar, Señor, y tú me responderás. Y yo sé que me responderás. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está.
Señor, mira cada vida y mira cada corazón y mira aquel que está del otro lado. Señor, mira aquel que por las luchas o por las pruebas ha abandonado, Señor, lo que tú le has dado. Pero hoy es tiempo de volverte. Hoy es tiempo de encontrarte con Dios. Porque si a pesar de que has abandonado, has buscado y has extrañado en tu corazón esa presencia que te lleva más allá, esa presencia que te hace caminar por senda de justicia y de verdad, por amor al nombre de Dios, hoy Él escucha. Pide, clama a mí, yo responderé, dice el Señor. Y hoy, Señor, estamos delante de ti, clamando. Señor, mira cada situación, mira cada vida, mira cada vasija, Señor. Llénalas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Quita toda impureza, Señor, quita todo aquello que impide el fluir de tu amor. Señor, quita todo aquello que antes hablábamos, quizás hablábamos porque no entendíamos. Pero hoy tú has hablado en nuestras vidas. Y que realmente podamos decir como dijo Job: pero ahora mis ojos te ven. Queremos verte en cada corazón, en cada hermano, en cada niño, en cada anciano, en cada papá, en cada mamá, en cada hijo. Ahora nuestros ojos te ven porque has traído la luz, te ven porque eres la luz, te ven porque has traído salvación. Te vemos, Señor, porque vemos las obras que tú haces. Te vemos, Señor, porque tú nos guardas a diario. Te vemos, Señor, porque tú nos libras aún de peligro de muerte y nos libras de accidentes, Señor. Te vemos, Señor, porque tú nos has librado y nos has cortado de toda atadura, Señor, y de lazo de maldición por lazo generacional que vino a nuestras vidas. Tú has cortado eso porque tú te hiciste maldición por cada uno de nosotros. Señor, no importan las riquezas, lo único que nos importa es tenerte a ti en nuestro corazón. Que tú nos llenes, que tú nos bendigas, que tú nos guardes. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Te adoramos.